Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de El Evangelio del Santuario. Luz que Dios derrama a través de los ritos, de los símbolos, de las ceremonias del Antiguo Testamento. Lamentablemente, mucha gente no le atribuye importancia, ya desde los tiempos de los padres de la Iglesia, veían que más bien el sistema había sido diseñado para castigo de los judíos. Acordémonos ideas como las de San Justino, allí en su diálogo con Trifón, elabora estos temas, aunque otros padres de la Iglesia no pensaron así. Pero lo cierto es que a lo largo de los siglos muchos no vieron luz en los símbolos de los servicios del Antiguo Testamento. No obstante, queridos amigos, el santuario es el tema central, neurálgico, para entender en el Nuevo Testamento cómo Dios opera la salvación de los hombres, para entender los movimientos de Jesús. Esto es que Él se encarnó, estuvo en la tierra como Cordero perfecto. Miren, voy a hablar en un lenguaje casi doble, diríamos. Literal, como Jesús se movió, simbólico a la luz de los ritos del Antiguo Testamento. Imaginamos nosotros que Jesús, cuando vivió acá en la tierra sus 33 años, vivió como un Cordero inmaculado, santo. Él no cometió pecado, porque el símbolo que enseñaba la historia de Jesús requería que el Cordero fuera sin mancha. A la hora del sacrificio, ni magulladuras. Lo mismo el sacerdote, etcétera. Todo lo que tenía que ver en la prefiguración de la historia de Cristo. Jesús muere en la cruz del Calvario. Cuando nos cuenta el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21, que comienza Jesús en ese tiempo a decirle a sus amigos que era necesario que Él fuera tomado por los pecadores y sufrir el sacrificio, nos acordamos del mal consejo carnal que Pedro le da. Ten compasión de ti mismo. Nos acordamos, Mateo 16, 21 al 23. Y Jesús lo increpa. Quítate delante de mí, Satanás, le dice en el versículo 23. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las carnales humanas, satánicas. Mis queridos amigos, poner la mira en las cosas de Dios, para entender la misión de Jesús, como Jesús la entendía, era mirar los servicios del santuario. Era entender cómo el Cordero debía ser llevado al matadero, tal como enseñaba Isaías 53, el gran capítulo dedicado al siervo doliente, el Cristo, mientras que los judíos interpretaron que ese siervo doliente es la misma nación de Israel. Así pues, cuando el Cordero es sacrificado, recordemos, Juan Bautista lo presenta como tal, Jesús, en el momento de su muerte, Mateo 27, 51, nos dice claramente que el velo del templo se rasga en dos para que se cumpla una profecía relativa a los servicios del santuario. Ahí tenemos el texto. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron en ocasión de la muerte de Jesús. Para que se cumpla el texto del Antiguo Testamento acerca de los ritos del santuario, como leemos en Daniel 9:27. A la mitad de la semana, Jesús al morir, dice el texto allí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no tienen más valor en la tierra. Al rasgarse el velo del templo y dejar allí a la vista de todos, el interior del templo deja de ser sagrado por mano divina, para que la mente se oriente hacia el santuario del cielo, también profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9, miremos el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, esto es con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y al profeta, y noten acá, y ungir al Santísimo, al lugar santísimo del santuario del cielo. Nunca se usa esa expresión, Kodesh, Kodashim,
para referirse a un ser humano. Es el lugar santísimo del santuario de los judíos. Ahora se unge el lugar santísimo a la muerte de Jesús, siguiendo el rito de Éxodo capítulo 40, para que ahora el ministerio de Jesús se lleve a cabo en el santuario del cielo, como leemos ahora en Hebreos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro ahora, al ascender Jesús al cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer en favor de los hombres, dirá Hebreos capítulo 5, sigue más el texto acá. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, y aquí en el tiempo que está hablando el autor de Hebreos, muestra que todavía seguía funcionando el santuario de la tierra, pero era inválido. Ya la muerte de Cristo, al rasgarse el velo milagrosamente, mostraba que no era más santo. La atención debía focalizarse en el santuario del cielo, en el cual Jesús ministraría como sacerdote, como leemos a continuación, versículo 5. Los cuales, sacerdotes de la tierra, sirven, ministran a lo que es figura y sombra de cosas celestiales. Esas cosas celestiales son las reales, es el santuario del cielo, es el real sacerdote, Cristo, donde hay una real víctima, Cristo mismo como Cordero, donde hay servicios reales del santuario. Esto es el ministerio, en la primera parte llamado lugar santo, y un ministerio posterior, en la segunda parte llamada lugar santísimo, en la miniatura que teníamos en la tierra. Noten todavía más el texto que nos va a decir que mientras sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, lo que Moisés escribió, lo que él preparó como miniatura, era figura, sombra de un modelo o cosas celestiales que a quien Moisés se le permitió contemplar. Allí está ministrando el maestro. Por lo tanto, amigos, al mirar el desarrollo del santuario de la miniatura, podemos entender qué está pasando en el cielo. Eso es fundamental. Entre algunas cosas, amigos, que hoy vamos a continuar con el tema dejado en la emisión anterior, tiene que ver con a dónde va a parar el pecado que un individuo cometió y se arrepintió. Es perdonado, absolutamente, pero eliminado también simultáneamente. ¿Saben que esto es lo que se ha enseñado? Que allí en la cruz del Calvario el Señor terminó con todo. De hecho, hay textos, vamos a mirar algunos, de Colosenses capítulo 2, que da a entender esa idea. Solamente que al mirarlo a la luz de la miniatura, entendemos cómo el apóstol Pablo utiliza un lenguaje, como lo hace en Efesios 2, donde da por hecho hoy hechos que serán futuros. Noten un ejemplo. Miren en Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante, de aquellos que habían estado en el mundo y ahora son salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él los resucitó. Bueno, diríamos, está bien, esa resurrección será una resurrección moral, espiritual, pero será física. No, eso está en el futuro. Pero miren lo que viene ahora. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para ser reyes y sacerdotes. Ya somos reyes y sacerdotes, sí, moralmente, pero hablamos físicamente, en forma real, tangible, todavía no. Noten que
el apóstol utiliza una expresión, ahora, pero que corresponde al futuro. Cuando Él nos haga resucitar, aquellos que, si vamos al descanso, y en la segunda venida Jesús resucita a sus santos y los hace sentar en tronos. De esto da cuenta Apocalipsis 20, el milenio, en el versículo 4, en que quienes fueron resucitados son sentados sobre el trono para que juzguen. Allí se cumple literalmente el texto de Efesios 2. Leamos acá. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Allí, amigos, en el milenio. Pero Pablo está diciendo que ahora ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Notamos? Ese juego de ideas entre un ya presente y un todavía no. Una tensión que hay. Ya lo tenemos, pero todavía no. En el caso de la obra salvífica de Cristo en nosotros, somos perdonados, ya. Pero el pecado es borrado, todavía no. ¿Cómo que no? Mírenlo, cómo lo expresará Colosenses capítulo 2, versículos 12 en adelante. Especialmente vamos a prestar atención a los versículos 14 y 15, que son hechos futuros, pero se dan como presentes en el momento. Sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, se entiende, resucitados moral o espiritualmente, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando. Aquí, amigos, la palabra griega es borrar. Es posible que en producción nos consigan otra traducción donde el verbo griego exaleifo es borrar, raer, allí, limpiar. Y el acta de decretos, hierógrafo, la palabra griega, es única en el Nuevo Testamento, era algo que estaba muy en contra de nosotros. Y muchos suponen que son los 10 mandamientos. La palabra no se usa para 10 mandamientos. Hay que ver a qué se refiere Pablo, el autor, al hablar de un acta que era contra nosotros, que Jesús allí la rayó, es decir, la borró. Noten otra traducción, esta es la Biblia Católica de Jerusalén, canceló la nota de cargo, hierógrafo, que había contra nosotros, aquella de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. ¿Qué será aquello que había contra nosotros y que en la cruz del Calvario Él la suprimió, la canceló? El punto es, ¿se canceló en la cruz del Calvario? ¿Cómo que no? Si está el texto ahí. Fíjense a continuación, amigos, lo que sigue. El canto de victoria a Satanás se dio inmediatamente después de la cruz. Miremos. Siguiente versículo 15, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, esto, amigos, es un hecho que ocurrirá en un futuro. Acordémonos de Mateo capítulo 25, 41, cuando se dirige a los pecadores. Y vosotros, malditos, yo tuve hambre, no me diste de comer. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque comienza a enumerar allí los pecados de los pecadores, pero el castigo es allí, claramente, se muestra ante todos, públicamente, que Jesús venció las potestades de las tinieblas en un juicio en que lamentablemente van los pecadores, porque el fuego fue preparado para Satanás, no para los humanos, pero los humanos van a engrosar el castigo de Satanás. Noten, amigos, ¿qué significa entonces borrar ese hierógrafo? El hierógrafo son las anotaciones que los ángeles hacen contra nosotros de los actos que llevamos a cabo y van a parar a los libros del cielo. Miren un primer versículo en Mateo capítulo 18:10, la advertencia que Jesús nos hace acerca de nuestro comportamiento diario, especialmente para con los más débiles. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles
en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, yo trato mal a un pequeño, lo desprecio, lo trato mal. Y el ángel de ese pequeño inmediatamente lleva el informe, el jerógrafo, ve el rostro de mi Padre. ¿A dónde va a parar ese jerógrafo? Esa nota de cargo, ese escrito a mano, es el significado literal, única palabra en todo el Nuevo Testamento. Y que ha causado debate. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bien, era algo que estaba en contra de nosotros, escrito a mano, que el ángel anota, miren dónde aparece. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Notamos, allí van a parar todas las anotaciones que iban contra nosotros, escritas a mano por los ángeles, que nos advierten, no menosprecies a estos pequeños porque te digo que sus ángeles ya están mirando el rostro de Dios. Y llevan la nota de cargo, llevan el jerógrafo, llevan la anotación que te perjudica, que te hace daño, pero que Cristo ahora en la cruz lo suprimió. Pero amigos, si lo suprimió, ya desapareció la nota de cargo. Ahí viene el punto. Estamos diciendo, amigos, que este es un hecho que ocurrirá en un futuro, terminado el juicio, de acuerdo a la miniatura del santuario de la tierra. ¿Qué es esto? Mis queridos amigos, hay diferencia entre perdonar el pecado y borrar ese pecado. Cuando el judío, el israelita, en los tiempos del Antiguo Testamento, debía ofrecer sacrificio por el pecado cometido, hasta que él apareciera, el santuario proveía sacrificios para toda la nación, mañana y tarde. Al día siguiente, mañana y tarde. Al siguiente día, mañana y tarde. Con ello protegía a todos los habitantes como un cobertor por la misericordia de Dios, hasta que el individuo reconociera su pecado y él trajera su propia ofrenda, su propia expiación. Cuando él la traía, ya hemos estudiado, amigos, el Levítico capítulo 4 nos enseña 4 tipos de individuos y sus respectivas ofrendas, y además de ello, el respectivo lugar a donde iba a parar la culpa del individuo de quien era limpiado el pecado. Esto es, sea que se tratara de un sacerdote, sea que se tratara de la congregación, sea que se tratara de un gobernante político, decimos, o de un individuo particular, Dios ya hacía la provisión. Para los 2 primeros, sacerdote y congregación, tenía que ser un becerro, el cual, cuando era sacrificado, la sangre que representaba, primeramente era la vida del animal, y esa vida tenía que ser tomada. Y Dios, por su amor, en lugar de tomarla del culpable en sí, que era el pecador, el hombre que había cometido pecado, así fue como se le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes coman de este árbol, morirán. Por desobedecer el mandato de Dios, amigos, no viene resfrío, no viene una neumonía, no aparecen afecciones, no. El pago por el pecado cometido es la muerte. Y este concepto tan importante, que ya aparece al comienzo de la Biblia, Génesis capítulo 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán y Eva, culpables, y en consecuencia la raza humana que le continúa culpable también, merecen la muerte. Pero aquí que vino el garante, Jesús, el Hijo de Dios, quien carga todo el peso de la maldición, de la culpa y de la muerte, para que el hombre quede libre. Ello estaba prefigurado en la simbología del santuario de los judíos.
El hombre traía su cordero, confesaba el pecado, lo transmitía, Dios le aceptaba. Él fue el que ideó todo esto. Y el pobre animal inocente tenía que ser un animal limpio. Becerro, si se trataba de un sacerdote que había cometido pecado, o la congregación toda. O un chivo, o una cabra. Chivo si era un gobernante, una cabra si era un individuo. En todos los casos es lo mismo. Era confesar, sacrificar al animal, recoger la sangre que representaba, que es la vida del animal, pero representa la vida del individuo, porque se hizo la sustitución, se cambió, en lugar del individuo, ahora es el animal. Y la vida, pues en la sangre, ahí lleva la culpa. Y entonces, ¿a dónde va a parar esa culpa? Como un jerógrafo, una nota de cargo, un escrito contra el individuo, se anotaba en los cuernos de ambos altares. En el caso del sacerdote y la congregación sacrificado el becerro, la sangre era untada en los cuernos del altar interior, el altar del incienso, el altar de oro, que estaba en el lugar santo. En el caso de si el pecador era un gobernante o era un individuo privado, el animal ofrecido era un chivo o chiva, se lo sacrificaba, la sangre recogida era untada en los cuernos del altar exterior, del altar de sacrificio, el altar de bronce. En ambos casos los cuernos estaban manchados. Allí quedaba sentado el pecado y se despedía el individuo. ¿Y ahora cómo estoy yo? Ya, vete a tu casa. Ya hiciste tu parte, ya hicimos la nuestra nosotros. ¿Y esto qué significa? ¿Tengo la maldición de Dios? No. Dios te da su bendición, tú estás perdonado. Bueno, me siento perdonado. Queridos amigos, déjenme que los ilustre. Hay faltas que cometemos nosotros, precisamente voy a hablar acá en el área de Los Ángeles, donde residimos, y hay áreas en las que se castiga, por ejemplo, infracción de tránsito. Y entonces viene una mancha, se llama así, a la licencia de conducir. Porque el policía te hizo infracción, tú excediste velocidad, acá está. Y entonces tenemos que pagar la multa. Se paga la multa. Se da ocasión para una escuela de tránsito, para que tomes examen, para que no te vuelva a pasar ese error que cometiste, porque el policía vio que tú infringiste la norma de tránsito. Pasaste el semáforo en rojo, exceso de velocidad, maniobras peligrosas, lo que fuera. No hiciste el stop, que es obligatorio, etc. Y el policía te vio, te dio el ticket. Te hizo el jerógrafo, la nota de cargo que va contra ti. Pregunto, ¿me pueden perdonar? Sí. Solamente que tienes que pagar la multa. Ok, ¿cuánto es? Tanto. Tienes que ir a la escuela de tránsito. ¿Cómo es? Son tantas semanas, tienes que pagar. Ok, tanto. Y entonces, ¿me quitan la licencia? No, no te quitamos. Pero queda la mancha tuya, y acá por 7 años. O no sé cuántos años, amigo, me parece mucho, pero ok, por un largo tiempo. Hasta que se borró. Ahora ya tengo, después de 7 años, años, creo que son 7, ya tengo limpio todo. En las cosas espirituales, amigos, es lo mismo. Se nos perdonó el pecado, se pagó la expiación. ¿Quién lo pagó? Cristo, con su muerte en la cruz. ¿Cuál es la pena? La que le cupo a Cristo. ¿Y ahora qué me queda a mí? Tú estás perdonado, pero la mancha te acompaña todavía. No, pero estoy perdonado, estoy limpio, no. Estás perdonado. Puedes seguir usando tu carnet, tu licencia de conducir, seguir moviéndote, cuídate de no cometer otra infracción. Hasta que se borre totalmente y tengas foja cero, limpiecito. En el mundo judío ocurría que una vez al año, amigos, este es un concepto sumamente importante, y es donde no logra verse la capital importancia de lo que es el juicio de Dios, profetizado en el mensaje del primer ángel. El mundo tiene que escuchar, Dios ahora toma acción
el tiempo para juzgar a los hombres, y una profecía enseña a partir de cuándo comienza ese juicio dado a los hombres, o el juicio en que los hombres son escrutados. Mis queridos amigos, el creyente es perdonado, pero la falta cometida quedó anotada en los libros del cielo hasta que pase revisión del juicio. Juicio por el cual todos los seres humanos, todos, tienen que atravesar. Mírenlo, cómo lo expresa tan solemne el texto que hemos leído, pero miren el anterior. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y luego el 12. Y veo un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Noten, aquí se habla de un trono enorme, blanco, al que estaba sentado poderosísimo. Desaparece todo delante de él, cielo, tierra, no queda más para que quede algo o alguien. Cada ser humano que va a ser escrutado celosamente por el Creador. ¿Quién soportará esa inspección, amigos? De eso trata el tema. Siguiente versículo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero aquí, amigos, que se nos ha enseñado erróneamente que el creyente, cuando acepta a Cristo, le es perdonado y borrado su pecado. Pastor, pero así enseña la Biblia. Ok, ahora volvemos a otro texto acerca del borramiento, que ese concepto queremos mirarlo bien. La presentación que estamos trayendo, amigos, se basa en la miniatura, en el sistema de salvación que Dios le dio al israelita por medio de Moisés, para enseñarle a estos hombres y ellos al mundo y el Nuevo Testamento que le continúa, y entender entonces cómo es el proceso de el perdón y el posterior borramiento. No se produce al mismo tiempo. El texto nos dice, el último leído de Apocalipsis 20:12, que Dios escruta, mira los libros celosamente. Pero aquí que hay quienes enseñan que Dios mirará a los pecadores. Los santos no hay que mirarlos porque ellos ya fueron perdonados y fueron borrados. ¿Qué vamos a mirar? ¿Les parece, amigos? Saben que uno a veces se confía para decir, yo formo parte del cuerpo de Cristo. De hecho, hay enseñanzas dispensacionalistas erróneas, de las que aún aquí en esta producción de LAM 7 también estamos trabajando sobre el tema, con mi compañero Benedicto, acerca de lo erróneo de enseñarle a la gente una falsa seguridad con respecto a la salvación. Esto es, tú eres salvo, siempre serás salvo, independientemente del mal que llegues a hacer. Porque el Señor empeñó su palabra, te va a salvar y te va a salvar. Si Él no te salva, entonces su palabra no es confiable. Y amigos, ¿en qué queda la decisión del hombre? ¿En qué queda el juicio que Dios revisa para ver si el hombre ha continuado siendo digno? De hecho, el Nuevo Testamento cuenta de casos de gente que aceptó el Evangelio y así se perdió. Porque ellos tomaron una decisión errónea y no que Dios les dio la promesa de salvación y Él tiene que atarse a sus palabras. Yo prometí salvarte, voy a hacer todo lo posible independientemente de los errores que tú cometas. No funciona así. Es el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Ellos abrazaron la fe y sin embargo se perdieron, porque hubo un juicio para con ellos. Ese juicio, que llamamos juicio investigador, lo verifica el mismo Pedro. Pedro es el que, según Hechos 5, hace la investigación. Ananías, ¿por qué tentó
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? El hombre vendió la propiedad, sustrajo parte del dinero y dio a entender a la congregación que le estaba donando el total. Le estaba mintiendo, queriendo ganarse su buen nombre allí entre la comunidad. Para ilustrarlo, amigos, si la propiedad valía $150,000, por dar algún número, él retrae 40 para su bolsillo y entrega, hermanos, aquí les entrego, miren, vendí mi propiedad, 110,000, toda la donación para ustedes. Como decimos comúnmente, figuretti, para que él aparezca que es el donante, que lo da todo, como lo había hecho el anterior, José Bernabé, que cuenta el ejemplo anterior. Y le estaba mintiendo. Lo cierto, amigos, es que no pasa la inspección, fallece Ananías, su esposa 3 horas más tarde entra, y otra vez este principio del juicio investigador, un juicio de examen, que todos tenemos que sufrir, creyentes y no creyentes. No porque se haya bautizado, se haya hecho creyente, Ananías y Zafira, ellos se bautizaron, independientemente del mal que lleguen a hacer, ya no tienen juicio. No es así. La prueba está en el mismo Ananías y Zafira. Miren el texto ahora de Zafira. Y el juicio investigador, en este caso, estamos diciendo, verificado por Pedro. Pedro es el que hace la investigación, en nombre de Dios. Miremos el texto entonces, Hechos capítulo 5. Nos cuenta que la esposa entró 3 horas más tarde sin saber lo que había pasado con el marido. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendisteis? Y aquí, amigo, permíteme usar los números para entender la historia. ¿Ustedes vendieron en 110,000 la heredad? Y amigos, dependía de la respuesta de ella. Si ella hubiera dicho, mira Pedro, necesito hablar contigo, yo tengo un problema, ¿ok? Dime, ¿qué problema es? No, fue idea de mi marido, a él se le ocurrió, la propiedad la vendimos en otro monto. Oh, como él dijo que la vendió en 110,000 y la donaba, eso fue lo que se le ocurrió a él. Pero yo me siento mal, así que no sé qué decirte, pero tú me preguntas si lo vendimos en 110,000, ¿notan? Fíjense otra vez, leamos el texto, amigos. Vendisteis en tanto, no se nos dice el número, por eso hagamos esta sugerencia, 110,000, la heredad. Ella dijo, sí, eso fue en 110,000. Allí cometió el mismo error del marido. Ella fue juzgada y su pecado no fue borrado. Había cometido un pecado a la vista de Dios, amigos, y ese pecado quedó anotado en el jerógrafo, en el juicio a la vista de Dios, en los libros del cielo. Pero depende de lo que yo haga con él en el día del juicio, porque antes del juicio, amigos, yo lo puedo confesar. Señor, confieso mi pecado, ¿ok? Yo te perdono, pero queda anotado en los libros del cielo hasta que Dios comience el juicio de todos. Los santos primeramente, los pecadores después, todos van a ser revisados. ¿Cuándo comienza este juicio, amigos? Insistimos, Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 son los capítulos que van a dar todas las pistas necesarias para ubicar el tiempo de ese juicio anunciado solemnemente en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Noten, los textos tienen que ir unidos, estudiados, para entender de qué estamos hablando. Nos estamos refiriendo a la purificación del santuario que había sido estropeado durante el tiempo medieval por la bestia marítima o el cuerno pequeño, son denominaciones que se utilizan para hablar de estos poderes durante 1260 años, donde hubo un atropello, se quitó el continuo que le pertenecía al príncipe de los ejércitos del cielo, se atacó a los santos, las estrellas que fueron tiradas, como cuenta Daniel.
se pronunciaron blasfemias, como cuenta Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. Se atentó contra la ley de Dios, buscando cambiarla. En fin, todos estos desmanes se produjeron en un tiempo en que se ataca el santuario del cielo, o como dirá Apocalipsis 13, 6, que dirá blasfemias contra Dios, contra su tabernáculo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo o santuario y de los que moran en el cielo. Hasta que llega el tiempo de la reivindicación del santuario, que esa es la traducción más apropiada para la palabra hebrea. Allí, Nisdak, Daniel 8:14. En la Septuaginta se traduce purificado. En otras Biblias, entre ellas la Biblia de Jerusalén, se traduce como restaurado o aún reivindicado. Efectivamente, se pone a orden a partir de ahora lo que se arruinó del santuario, del cielo, tirando doctrinas falsas, persiguiendo a los santos, pervirtiendo los valores, tirando la Biblia por el suelo, la verdad, etc. Durante el tiempo medieval, desde el momento en que el santuario sea restaurado, comienza el proceso de juicio. Eso ocurre, amigos, en 1844. Esto es el cierre de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, versículos 13 y 14, textos que leemos a continuación. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? Voy a leerlo como está escrito en hebreo, en forma pausada. ¿Hasta cuándo durará la visión? Coma, esta es la visión del capítulo 8, la visión de los animales que se pelean, el carnero y el chivo. El continuo, solamente así, no sacrificio, pausa otra vez. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército de santos para que sean pisoteados. ¿Hasta cuándo va a durar todo este ultraje? La respuesta, el otro dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esta traducción corresponde a la Septuaginta. Se usa el verbo purificar, que también aparece en Levítico 16. La palabra hebrea es restaurar, ponerlo justo o reivindicar. Así pues, amigos, quiero invitarles ahora, con esta introducción un tanto larga, para que leamos los textos de Hebreos 9, los primeros versículos, y tenemos diapositivas que las iremos mirando. Las vimos ya en la emisión anterior, vamos a hacerlas más lentamente para ir a más material, para aprender algo que esto es sustancial. Así como usted tendría todo el derecho de preguntar, ok, ¿por dónde anda mi archivo? Yo les cuento, amigos, que cuando en Argentina me tocó visitar a damas detenidas, privadas de libertad, alguna de ellas pues envió nota a nuestra iglesia, por favor nos podrían visitar. Entonces fui con un anciano, fuimos y empezaron los estudios bíblicos. Y eran 2 damas interesadas, pero luego venían las amigas. Ellas le decían a sus amigas: miren, viene el pastor, si ustedes quieren aprovechar. Oh, sí, yo quiero escuchar la Biblia, sí, porque necesito, que ya van meses, y así. Entonces, las damas venían, todo amable, una cosa, un grato recuerdo que tengo de esos encuentros de estudio bíblico. Pero luego que terminamos el estudio, todas me abordaban: pastor, por favor, tome nota de mi nombre. Bueno, sacaba papel y lápiz. Yo me llamo Zulema. Le doy el teléfono. Este es el teléfono de mi abogado. Por favor, quiero saber cómo va mi caso. Yo aquí estoy procesada, pero no estoy condenada. O sea, estoy esperando en la sala de espera. Ya van 1 año. Yo quiero saber si, con lo que el error que yo cometí, cuántas sentencias me van a dar, cuánta condena. Y así otra y otra. Mire, ahora por favor, llame a mi marido, porque yo no sé por dónde anda él. A ver si no anda con otra mujer. Quiero saber. Escríbele a mis hijos. Pero la mayor parte de los pedidos era: ¿por dónde anda mi caso, mi archivo? Ahí aprendí la expresión encajonar. Lo metieron en un cajón y ahí quedó, se perdió. El caso de esta persona que sufría privación de libertad.
Así, amigos, le digo a usted lo mismo. ¿Por dónde anda su caso? Pastor, yo no tengo dudas. Mi caso, usted se refiere al caso de mi archivo, de mi vida y el cielo. Sí, no, yo estoy seguro. Yo acepté a Cristo y Él me perdonó mi pecado. Amén, hermano. Me dio un nuevo corazón. Amén, mi hermano. Y todas las maldades que yo hice tiempo atrás, me perdonó, mi familia también. Amén, mi hermano. Qué lindo, qué testimonio. Y cuénteme más. Y ya mi pecado quedó borrado. No, hermano, ahí yo tengo un problema. ¿Cómo? Claro que fue borrado. Hermanos, eso fue lo que se nos enseñó. Y que la palabra de Dios no habla así. Se nos dice que será borrado en un tiempo futuro cuando opere el juicio. ¿Cuántas veces Jesús no habló cuando decía, por ejemplo, Juan capítulo 5, vendrá tiempo cuando oirán mi voz y los que hayan creído irán a resurrección de vida, los otros a resurrección de muerte? Y uno creyó que era simultáneamente. No, hay 1000 años de por medio. Es decir, se dicen palabras. Ahí tenemos el texto, amigos, para que lo recordemos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La pregunta es, ¿simultáneamente? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez, ¿es así simultáneamente? No, porque hay 1000 años de por medio. En otras palabras, la Biblia trae más luz como un microscopio que alumbra, que lo veo más detenidamente, más detalladamente. Así también, amigos, con los eventos finales. Mírenlo en Hechos, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, este es el consejo que da el apóstol Pedro mientras predica allí a toda aquella gente en tiempo de Pentecostés. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está diciendo que son borrados. Amigos, leamos todo el texto y quizás aprendamos más. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, Dios, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. La Biblia de Jerusalén traduce que sea retenido, que el cielo retiene hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ok, amigos, ¿cómo es la progresión del texto que estamos leyendo? Aquí hay una sucesión de eventos, uno tras otro, pero una sucesión futura. A ver, miremos. Otra vez, capítulo 3 de Hechos, versículos 19 y 20. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Uno creyó que cuando uno es convertido se borra. No. ¿Por qué? Porque para que se borren, tienen que pasar estos elementos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso todavía no ha llegado, amigos. Y es la gran profecía previa a la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 18:1. Un tiempo tal en que el ángel baja y llena con poder toda la tierra, la cual es alumbrada con su gloria. Y el pueblo tiene un refrigerio, un poder para predicar semejante mensaje contra Babilonia, contra los demonios, y un llamado a que salgan los cautivos de Babilonia, como leemos capítulo 18, versículos 1 al 4. Leamos, son los tiempos de refrigerio que Dios promete, mientras el cielo retiene a Jesús todavía. Y luego de ello, ya lo manda en la segunda venida. Leamos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y de toda albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mis queridos amigos, estos son los tiempos de refrigerio. Son tiempos poderosos, proféticos, anunciados, que llegarán para fortalecer al pueblo que está en la tierra esperando la segunda venida, pero fortalecerlo en una poderosísima predicación final contra los enemigos de Dios. La bestia o Babilonia, los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, los que se han enganchado con el vino corrupto de Babilonia, todo tiene que ser denunciado. El texto sigue más, después de los tiempos de refrigerio, ¿qué viene? Hechos capítulo 3, versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Esto vendrá después del tiempo de refrigerio, después del cumplimiento del descenso de ese ángel poderoso, que aquí en la jerga común coloquial le llamamos el cuarto ángel, ya que son 3 ángeles primeros que hay que predicar al mundo y un cuarto que refuerza lo que hacen los 3. Así que luego de ello envía a Jesucristo, pero noten la condición que pone el siguiente versículo: a quien de cierto es necesario que el cielo retenga o reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vamos a mirar la traducción de la Biblia de Jerusalén, Hechos 3:21. El verbo se puede traducir de 2 maneras. Dejomai es la palabra griega, que es recibir o aún retener o apoderarse. Aparece un texto así en Lucas capítulo 22, 17. La copa, en fin, un texto que podemos mirar, pero mírenlo acá. Hechos 3:21. Vamos, fíjense la quinta palabra, dexasai. Esa es, allí. Y dejomai aparece arriba como la base del verbo y dexasai es la conjugación. Abajo dice recibir bien dispuesto. Esa es la traducción literal, ¿sí? Ese es el verbo. Y arriba dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Dexasai es la pronunciación. Ok, vamos a mirar ahora la Biblia de Jerusalén. El cielo no lo puede liberar hasta que no se produzca, ¿qué cosa, amigos? El borramiento, la consecuente tiempo de refrigerio. Jesús es enviado en la segunda venida y se restauran todas las cosas. A quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló por boca de sus santos profetas. ¿Notan? Debe retener. Bien, amigos, entonces el borramiento se va a producir al cierre del juicio. Para ello, amigos, nos enseña la doctrina de los símbolos del Antiguo Testamento. ¿Saben? Hay quienes dicen: no, pastor, ahora me entra miedo. El asunto, amigos, es que si hemos estado en paz con el Señor y hemos recibido su perdón, hemos recibido su nuevo corazón, el nuevo corazón, hemos sido hechos participantes de naturaleza divina, se ha anotado nuestro nombre en el libro de la vida, se nos dio las arras del Espíritu Santo, la garantía de la posesión para adquirir. En fin, cuánta bella promesa que Dios da a los hijos que creen y aman al Salvador Jesús. Pastor, suena todo bonito, pero el punto acá que no logro entender a ustedes es que el pecado se me borra después. Yo pensé que era cuando yo me bautizaba, ahí se me borra. Amigos, nos acordamos, una cosa es que se nos perdone. He sacado el ejemplo de cosas seculares, como cuando el policía nos hizo la multa y pagamos la multa, hacemos todo lo que requiere y estamos habilitados para andar otra vez. Y uno dice: no, que se me perdonó, la tuve que pagar. En el caso nuestro, amigos, Dios nos perdona, pero Él se la cobró. En la sangre de Cristo, en la muerte de Jesús, ahí se pagó. Pero yo soy liberado.
pero mi pecado borrado va a ser después de un tiempo, después del juicio. El concepto del juicio es sumamente importante. No creamos, mis queridos amigos y hermanos, que el juicio es solamente para los pecadores, porque a mí no me va a juzgar ya que me borró mi pecado cuando me bauticé, cuando acepté a Cristo como mi Salvador y me borró mi pecado. Miren, quiero invitarles a que lean segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, dirigiéndose a cristianos ya bautizados. La carta a los Corintios fue una carta enviada a creyentes, los cuales fueron perdonados, bautizados, supuestamente borrados sus pecados. Entonces, ¿por qué escribe lo que escribe? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No está hablando, amigos, a los incrédulos, le está hablando a creyentes. Y está recomendando en el versículo anterior, séanle agradables, sean cuidadosos, porque, ahí tenemos, procuramos ser agradables porque tenemos que pasar a revisión. Pero Pablo, si yo me arrepentí, ya me perdonó. Miren otro texto para ayudarnos a entender. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante. ¿Por qué Pablo, cuyo pecado gravísimo de haber perseguido a los creyentes, le fue perdonado? Pero amigos, él podía caer en pecado. Como leemos a continuación, 1 de Corintios 9, leemos versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí tenemos. Él podía ser eliminado, aunque sus pecados fueron perdonados. Sí, mis amigos, así estudiaremos en la siguiente emisión más sobre el tema del borramiento de los pecados en el gran día de juicio y de expiación. Gracias por acompañarnos y nos estamos mirando en la siguiente emisión de El Evangelio del Santuario. Amén.